más bonito. ¡Que me pongo la plaza y resbala! Venga, sécatelos, cariño. Me mojo la plaza y resbala. ¿Cuántos sois en casa? Bueno, somos papá, mamá y 3 hijos. ¿Y cuántos son biológicos? 1. En España, actualmente, hay 25.000 menores tutelados por la administración pública. Viven en centros en los que sus necesidades básicas están cubiertas, pero ¿qué hay de las emocionales? El servicio de atención a la infancia puede detectar si un niño es susceptible de estar sufriendo algún tipo de maltrato. Se trabaja con las familias para mejorar las situaciones, porque muchas veces son situaciones que vienen dadas por el entorno, por no saberlo hacer mejor, por no tener pautas. Y hay gente que se deja de ayudar y puedes marcar un trabajo y los niños pueden quedarse en su casa. Cuando llegamos al extremo de que se aprueban muchas cosas y de que no funciona y que el niño está sufriendo, sobre todo que el niño está sufriendo porque no está bien, se toman medidas un poco más drásticas. Cuando el niño está fuera del entorno que no estaba bien, puedes valorar mucho mejor y con más tranquilidad las consecuencias de lo sufrido para el niño, un poco saber qué necesita y qué es lo que más le conviene. Cuando se toman decisiones tan duras como es decir, este niño no puede estar más con estos padres, son decisiones muy meditadas, muy trabajadas. Se han hecho planes de trabajo, se han intentado muchas cosas antes de tomar una decisión así, ¿no? Y entonces, yo creo que lo importante es la mirada, cómo se puede sentir un niño, cómo puede vivir la situación que está viviendo, ¿no? Entonces, a veces cuesta entender, ¿no? Porque son decisiones difíciles de tomar, ¿no? No nos planteábamos tener hijos biológicos. En ese momento nos compramos una casa y vimos que en esa casa pues, podíamos facilitar a un niño que en vez de vivir en un centro viviera con nosotros. Que nos lo puso muy fácil ella y entonces dijimos, bueno, pues vamos a darle un hermano, ¿no? Que para ella era algo que le apetecía mucho. Y entonces, bueno, pues nos decidimos a tener algo, la experiencia de lo biológico, ¿no? Nació una vez una nena canasta, poco plasta, y nació de la tripita de una mamá y no podía cuidarla. Sí. Entonces tuvieron que buscar a otros papás, ¿no? ¿Y quién eran sus papás? Jesús y Rocío. Claro que sí. Y entonces fueron a por una nena y la llevaron a su casa. ¿Y qué le pasó a la nena? Que se fue al bosque a coger flores. Y se fue de noche. Sí, de noche. ¿Y qué pasó? Que se perdió. Y veía una hada. Una hada. ¿Y qué la dijo la hada? ¿Qué la dijo la hada? Que iba a buscar a su papá y a su mamá. Y los encontró, ¿a que sí? Y hicieron una gran fiesta con chuches. ¡Y salí yo! No, y entonces dijeron, tenemos que darle el mejor regalo del mundo. Y entonces la trajeron a Marcos. Claro, que nació de la Tripita de mamá y se escudaba. Claro que sí. De todos los menores tutelados que hay en España, un 60% ha pasado a formar parte del programa de familias de acogida del país. Cada administración regional lo gestiona de una forma, pero en todas se puede ser familia de acogida. Entonces, ¿por qué sigue habiendo una cantidad tan alta de niños en centros tutelados? Porque faltan familias de acogida. Mira quién ha venido. Hola, pequeñín. Hola. Primo. ¿Y cuál es la diferencia entre acoger y adoptar? La acogida es mucho más compleja, ya que siempre existe la posibilidad de que el menor vuelva con su familia biológica. Siempre se lucha por ello, aunque en ocasiones sea imposible. A nosotras personalmente no nos avisaron la familia de que íbamos a entrar al centro, o sea, no nos prepararon como tal. Solo recuerdo que una semana antes nos metieron al centro y nos hicieron como un tour. Iba asustada, yo no me lo esperaba. Yo pensaba que iba a ser como una especie de vacaciones, como un lapso de tiempo en el que mi familia me quería meter ahí para como que tuviéramos un poco de espacio, como relajarse de nosotras. Pero justo el día en que nos metieron al centro, en el que ya entrábamos, que era una noche, una tarde-noche, ya fue cuando me dijeron que íbamos a quedarnos ahí hasta que se viera.
Y eso ya fue una especie de shock, fue un momento de ¿por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué estamos aquí? Si tenemos una familia que los tíos que nos pueden acoger, que hemos estado con ellos, ¿por qué no podemos quedarnos más con ellos? Pero en ese momento no te dan explicaciones, no te dicen nada, pues nada. En los colegios se aísla mucho. Y ya no es que los compañeros le aíslen si lo saben, porque hay muchos que no se saben, no se dice. Pero el niño de por sí se aísla, incluso en las navidades de un colegio, donde viene de repente Papá Noel, hacen espectáculos y vienen los padres a mirar. Tus padres no van a venir. Sales de clase, en su momento, en primaria, ves a otros niños que sus padres les recogen con el bocata, vamos al parque ahora a tomar algo, vamos con los niños, en los grupos de padres, sales tú y no hay nadie. Y a casa, al centro, los primeros intentos de cariño de una desconocida, una persona desconocida, se rechazan por miedo y yo lo he vivido y es verdad, en el centro ha habido educadores así ocasionales que sí que han intentado acercarse y mostrar cariño y hay momentos que encima siendo nuevos, porque educadores nuevos había siempre, pues yo lo rechazaba y había niños también que rechazan el cariño, o sea, no es que lo vean como algo extraño, lo ven como algo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás dando ahora cariño? Y hace poco he discutido con el otro educador. Les cuesta y a mí me pasaba, pero eso no quiere decir que no lo necesiten. Jesús y Rocío no solo son un caso especial por haber decidido acoger antes de ser padres biológicos. Ahora mismo se encuentran en proceso de acoger a un bebé de origen guineano durante 2 meses, mientras se estabiliza su situación familiar. Mira que te voy a coger. Te voy a coger. Mira qué mocos. ¡Ay, qué mocos! En casa de la familia de acogida no se habla de otra cosa y hoy están preparando su habitación. ¿Qué necesitamos? ¿Podemos subirle la caja de juguetes? Sí. Un cambiador. Hay que subir una caja de ropa de 18 a 24 meses. A ver. Cuidado, chicos, que pesa eso, ¿eh? Venga. ¿Tú tienes peso pluma? Venga. Venga, subimos. ¿Dónde le vas a dejar un hueco a Pedro? ¿Qué parte le dejamos a Pedro? Este trozo, quitamos aquí las camisetas tuyas, se la dejamos a Pedro. Muy bien, porque ellos comparten, ¿verdad? Venga, eso es. Muy bien. Lo ponemos ahí, fenomenal. Eso que tienes ahí tienes que regresarlo. Eso hay que sacarlo para guardar la ropa de Pedro. Y lo tengo que doblar yo, eso nada. Qué fuerte. ¿Y cómo pretendes entonces hacerlo? Claro, soy ¿Que quede todo hecho un burbuño? Mamá. Ah, que lo hagamos, va. Marcos, Sí. ¿qué juguetes le vas a dejar a Pedro? ¿Buscamos los juguetes que le vamos a dejar? De los que tienes tú, de los con los que juegas tu hijo. Oh, No, el cuéntanos. el cuente, ¿no? El cuente, Marcos. El cuéntanos de papá. El cuente lo que tenemos. Ah, ¿y esto lo vas a dejar? Estamos de acuerdo. Oye, sí podemos, ¿verdad? Ese es el coche de bombero. No, ese es el taxi. Mira, un rayo McQueen. Un rayo McQueen. Rayo McQueen. ¿Le vas a dejar esto? Sí. Un helicóptero. Un helicóptero como el Kai. Cuando un niño llega al centro puede venir de diferentes sitios. Puede venir directamente de la familia y después pueden venir de otros centros, que son centros de acogida normalmente, que se hace un estudio del niño. Son niños que normalmente ya llevan mucho recorrido. Aunque vengan de la familia lleva tiempo, normalmente que está seguida por servicios sociales. Entonces son niños que cuando llegan al centro, en principio, tienen fácil adaptación. Son niños que ya ves que pasa algo porque, ya te digo, enseguida se adaptan, aceptan nuestra figura de educador, aceptan la institución como tal. Normalmente su primera semana o segunda semana siempre se piensan que es como una casa de colonias. Ven otros niños, claro, tú cuando llegas lo primero que haces es mirar lo que les falta, comprarles ropa, mirar cómo están, se le apunta a la escuela, todo el material escolar, entonces para ellos eso es como... El problema de eso es cuando tú les das todo en ese primer momento, los niños se vuelven muy exigentes y las familias también. Yo pensé que solo estaba la adopción, pero no sabía que se podía coger un niño y luego a lo mejor tener que devolvérselo a su familia. No, eso yo no lo sabía. Cuando viniste a casa, ¿qué hiciste? Lo primero que hice es ir a mi habitación. Es verdad, ¿y tú cómo lo sabías? Porque soy muy lista. Porque lo sentiste, ¿verdad?
Claro. Oye, ¿y Pedro hará lo mismo? Dirá, ¿esta es la habitación que me van a prestar? ¿Tú crees? Cuando un niño es muy pequeño, tiene 4 o 5 años, y tú ves que su situación familiar no se va a arreglar, que va a estar muchos años dentro de un centro, aquí es cuando empiezas a buscar una familia de acogida, para que vea otra realidad que no es la suya y que la suya es una familia que no le da todo aquello que necesita el niño. Es un niño que está desprotegido. Entonces es cuando intentas protegerlo por otro lado y no en la institución, sino buscar una familia que pueda haber una funcionalidad familiar más equilibrada, para que él, cuando tenga que formar una familia, no repita los cánones de su familia, sino pueda repetir otros cánones más saludables. Es fácil pensar, este niño puede encontrar una familia de acogida, pero es difícil encontrar la familia de acogida adecuada para el niño. ¿Qué pone ahí, Marcos? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone aquí? Nacido. Muy bien, Marcos. Quieren ser papás y entonces van a los parques y ven a otros papás jugando con sus hijos. Y de siempre habían soñado en tener su propia familia, ¿verdad? Así que fueron al doctor Amor y les dijo que 100 gramos de amor, 2 vasos de entusiasmo y una buena pizca. Eso es. Entonces, de repente, pues estaban ahí, preparando la receta. Como Carlos dice, ven, que tenía que escuchar esto porque le latía el corazón ya muy fuerte, como cuando tienes un bebé en la tripa. Mira, y fue y vieron que el corazón tenía ya su bebé. Viajaron por montañas, por ríos, bueno, qué aventura. Y llegaron al sitio donde ya iba a encontrarse con su hijo. Mira, y ahí se están abrazando. Y aquí está llorando. ¿De? Claro que sí. Y ahí ya se llevan a su bebé del corazón a casa, ¿verdad? En la franja de 0 a 6 años hay niños y niñas en centro que ellos tienen ya propuesta de acogida familiar y por tanto hay unos equipos especializados que han determinado que la mejor medida para ellos es una acogida familiar. Pero no tenemos familias de acogida suficientes. Cuando un niño forma parte de un grupo de hermanos nos cuesta mucho tener una familia que esté dispuesta a quedarse ese grupo de hermanos para que crezca, ¿no? Y en su casa. Hay también niños y niñas con discapacidades bastante importantes. Tienen un grado de discapacidad en torno al 50% y hasta el 99%. Son de alguna manera este apellido, ¿no? Este apellido de estos niños de 0 a 6 años que ahora mismo están en centro y que podrían estar perfectamente en una familia y crecer en una familia. Eran hermanos, tenían las mismas edades que los nuestros y pensamos que era lo mejor y más fácil. Los preguntamos un día y se emocionaron. Para ellos eran, yo creo que al principio era como unos amigos. Wow, que venían. Sí, que vamos a tener hermanos. Siguen siendo niños y esos procesos a veces cuesta entender por qué están o pueden crearse dentro de su cabeza la ilusión de que van a tenerlo ahí fijo como hermano nuevo. Por eso todo en la mesa y se tiene que ir contando y reforzando. Bueno, y después entre los niños también pueden aparecer muchos celos. ¿Y por qué cuidas más a este si yo soy tu hijo? ¿Sabes? Pueden salir situaciones así. O eres al contrario. Más con ellos, sí, o al contrario, los otros, como nosotros no somos tus hijos, pues a ellos les defiendes más que a mí, ¿no? Sí. Y eso es lo que vas trabajando día a día. Esa es la parte dura, la parte gratificante es cuando ves que juegan, cuando ves que se echan en falta, cuando ves que están que bien. Se realimentan los unos a los otros con lo bueno, ¿no? También. Y se enseñan los modos de vida diferentes. En nuestro caso, pues la música. Somos de diferentes culturas y diferentes sociedades y es muy bonito ver cuando, pues en mi casa hacemos esto, en la mía hacemos esto y hacen el mix, es fantástico. Con la mayor me pasa mucho cuando sale esa niña adecuada para la edad, la niña que tiene dentro, cuando sale esa niña dices, lo he conseguido. Se ha quitado los problemas de encima, ha dejado de hacer de madre de sus hermanos pequeños. Y después ya de tener a la mayor y al mediano, pues surgió la situación de este niño, que es el niño temporal que tenemos ahora, y vimos que lo necesitaba y que teníamos también los medios y el tiempo, aunque un poco
ahogados, pero lo teníamos y pensamos que por qué no ayudar a un niño cuando lo necesita, ¿no? Que al fin y al cabo ellos se ven en situaciones que no se han buscado y que necesitan simplemente el cariño de un hogar. Yo creo que con el cariño, más allá de las necesidades básicas, por supuesto, es lo que les ayuda a seguir y a vivir de una forma más normalizada, ¿no? Y con nuestro cariño y agotamiento... Sí. Así que nada, de momento, familia numerosa. Temporalmente. Nagore, la joven extutelada a la que pudimos escuchar antes, conoce por primera vez a Patricia, que tuvo la suerte de ser acogida justo cuando más lo necesitaba. Llevo desde los 9 años con mis padres de acogida y nada, pues sigo con ellos. Fue un poco extraño, la verdad, porque yo estoy con los que son ahora mis padres porque mi hermano de acogida era mi compañero de clase. Si no, yo no hubiese salido en régimen de acogimiento con estos padres. ¿Qué? ¿Ha sido una acogida y a los 18 tú has decidido quedarte con ellos? Sí. ¿Pero tuviste la opción de volver con tus padres? ¿Con mis padres biológicos? Sí, por supuesto, pero yo no quise. ¿Y qué te acuerdas del centro? Me acuerdo, pues eso, que, a ver, en parte yo veo cosas buenas. ¿Por qué? Porque yo nunca tenía un plato de comida en casa, muchos de los días pasaba frío, no había ido a la escuela, solo había ido 2 veces a la escuela, entonces sí que recordaba que todos los días me llevaban a la escuela. Los trabajadores que trabajaban en el centro nunca te pueden coger el cariño que tienes con una familia o porque no dejan de ser trabajadores, ¿sabes? Sí te dan una comida, te dan ropa y tal, pero no es lo mismo que en una familia. Yo hasta los 9 años, que fue cuando entré con la familia de acogimiento, siempre lo digo y parece muy tópico, pero realmente no sabía lo que era dar un abrazo. Besar, por ejemplo, a mí no me habían besado nunca, ¿sabes? No sé si eso es más triste así, porque yo lo perdí. Ya a los 11 años tenía el cariño de mi tío, tenía el cariño de mi madre, un cariño un poco enfermizo, pero un cariño aún así. Pero a los 11 yo lo perdí. Eso también es triste y sí te marca, ¿eh? O sea, en eso sí tuviste mucha suerte. También te digo que yo, por decirlo de alguna manera, empecé la adolescencia antes que el resto de las personas. Mi adolescencia era llorar por cualquier cosa que me decían, por cualquier cosa que me hacían o por todo, por absolutamente todo, pues yo lloraba. Lo pienso ahora y creo que era por la incertidumbre de, a ver, si hago algo mal es que me pueden echar de esta casa porque yo no soy su hija, ¿sabes? Era un poco lo que pensaba. Entonces, sí que entiendo que sea muy duro el pasar pues 7 años, 8 o casi toda la vida, ¿no? Que hay personas que han estado casi toda la vida. Tampoco es tan dura, ¿eh? O sea, no es un infierno. Realmente estás con otros niños, o sea, hay partes divertidas que no te lo quita nadie, ¿eh? Que yo he tenido aventuras que no habría tenido en una casa normal. Pero lo que más se echa en falta es el cariño, la intimidad, sobre todo la intimidad que te da una familia. Mis 2 primeros años de acogimiento fueron muy duros, o sea, pero muy duros en el sentido de ¿qué hago yo en esta familia si yo ya tengo una familia? Todos los meses yo tenía una visita, si no era mi hermano eran mis tíos. Me llenaban la cabeza de pájaros y tal y me traía muchos regalos y entonces para mí las visitas eran geniales. ¿Qué pasa? Que eso me afectaba en mi vida. ¿Por qué? Porque como a mí me llenaban de pájaros la cabeza, pues con mis padres de ahora, con mis padres de acogida, cualquier cosita que me decían a mí me ponía tan nerviosa que los nervios me afectaban al estómago y hacía que vomitase. Pero así recuerdos de, mira, me quiero ir o... No, cosas simplemente, venga, termínate la cena o algo así, ¿sabes? Cosas lógicas que le dices a un niño. A mí me ponía muy nerviosa porque yo decía, claro, tío, si es que yo no debería estar aquí. O sea, mi cabeza pensaba, yo no tengo que estar aquí. O sea, no entiendo por qué este señor me está diciendo esto o por qué esta señora me está diciendo lo otro. Tardé mucho en expresar mis sentimientos y me sigue costando mucho expresar mis sentimientos. Es que la desconfianza hacia otras personas eso se te queda grabado desde el... Minuto 0, sí. Eso es, sí. Desde el minuto 0. Entonces, claro, con 6 años yo es cuando empecé a desconfiar de todo el mundo, ¿no? Porque es como yo tenía una familia y de repente he dejado de estar con esa familia y en quién confío ahora y qué vínculos voy a tener y qué no vínculos voy a tener, ¿no? Bueno, eso te lo digo ahora, lo de los vínculos, ¿no? Pero sí que era como yo, si pues me hacía pis, iba a mi hermano o tal, ahora ¿a quién voy? A los 14 o así fue cuando mi hermano se dio cuenta de que su situación iba a cambiar
y que por lo tanto la mía tampoco. Y fue cuando yo me di cuenta de que mi sitio era estar con la familia que estoy ahora y que por muchas cosas que yo hiciese, que rompiese o que me fuese mal en los estudios, no me iban a echar de esa casa porque realmente me quieren y soy parte de la familia. Mi infancia es 10 años, casa de mis tíos, 11 hogar, 18 fuera. Yo salí a los 18 con mi ropa metida en bolsas de basura porque no tenía maletas, y como a los 18 tienes que salir sí o sí, a mí no me dieron ni tregua ni nada y me fui con mis bolsas de basura a casa de mi abuela. La carrera no la empecé hasta los 20, o sea, fueron 2 años de locura, de ¿qué hago? Es muy triste que suene, pero yo he tenido mucha suerte en el hecho de que mi padre muriera, porque gracias a ello tuve una pensión de orfandad que me ayudó a tener unos ahorros que nadie tocó. Cuando amigos míos salieron del centro, salieron sin nada. Yo tengo amigos conocidos que tienen mi misma edad parecida, que salieron y están en nada, no pueden hacer nada, no tienen dinero. Y yo tuve unos ahorros por la muerte de mi padre, y ahora lo digo yo muy fría porque yo esto ya lo he pasado hace mucho. Yo he llorado todo lo que he tenido que llorar, lo he pasado lo mal que he tenido que pasar, y al final para mí es una experiencia que digo, pues sí, lo he vivido, ¿y qué? Y me ha hecho fuerte, ya está. Soy como soy y es por ellos, y realmente doy gracias porque me han hecho como soy, me han hecho fuerte, pero no todos tienen la misma suerte. Yo con 18 años no tenía la incertidumbre de qué me iba a pasar o qué no me iba a pasar, porque yo tengo una familia detrás y si no iba a estar con uno, iba a estar con otro, que desde el primer momento me han acogido muy bien. Todo el mundo me daba el cariño que yo necesitaba en el momento que lo necesitase, y es que lo único que tengo son palabras de agradecimiento para ello. Y sé que suena súper moñas y que me emociona y tal, pero de verdad lo único que puedo decir es gracias a mi familia, y yo he llegado aquí por ellos. ¿Tú le vas a cuidar también? Sí. ¿Y le vas a dar la mano para que no se cruce la calle? Sí. ¿Y le vas a dejar a Rayo McQueen? Sí. ¿Sí? ¿Y tu tren de madera? Sí. Madre mía, cómo comparte. ¿Tú acoges, Marcos? Sí. Hay que acoger Hay que coger a todos los niños del mundo. a todos los niños del mundo. Necesitan una Familia. familias del corazón. Yo el primer año no les llamaba papá y mamá, porque por la cosa esa de, ¿no? fue un año muy difícil. A partir del segundo año de acogimiento fue cuando yo empecé a llamarles papá, mamá y tal. Y nada, a partir del tercero, con la insistencia de mi madre, venga, dame un abrazo, venga, dame un beso, tal, no sé qué. A partir de los 11 años fue cuando yo me di cuenta de que era mi madre. Mi madre, la persona que cuida, que ha estado noches en vela por mí, y la persona que realmente me quiere, no mi madre la que me ha dado la vida. Eso no es una madre. Una madre es la persona que te quiere, que te cuida, que te levantas si te caes, que te ayuda a seguir con tus sueños. Y con 11 años más o menos es cuando yo me di cuenta de lo que hacían por mí, y realmente es una familia y es lo que yo necesitaba y lo que todo niño necesita tener.